Hola a todos, tenemos hoy a Carolina Hernández con nosotros. Carolina es una profesional muy interesante que está especializada en cultura organizacional, aparte de muchas otras cosas, y hoy nos va a hablar justo de ese tema. Aprovecho para saludar hoy a toda la audiencia de Italians y también a Carolina, que nos está escuchando desde Alicante, por si alguien tiene envidia. Muy buenas, Carolina, ¿cómo estás? Todo muy bien. Miguel, muchas gracias por invitarme, ¿no? a esta entrevista que yo creo que podemos tratar algunos temas que pueden ser de mucho interés para las empresas, para las organizaciones. Estoy seguro, estoy seguro. Eh, Carolina, merece la pena que antes de abordar el tema de hoy, que es la cultura organizacional y la importancia que tiene para el desarrollo de la propia empresa, que te presentes un poco y que nos cuentes para toda la audiencia quién eres y a qué te dedicas. Perfecto. Pues bueno, soy Carolina Hernández, soy CEO de Identidad Organizacional, que es una consultora que trabaja desarrollo organizacional a muchos niveles, desde habilidades blandas, competencias emocionales y sobre todo este tema cultural que puede parecer muy escabroso, pero que cuando te apasiona como a mí o a nosotros, al equipo, pues realmente es muy interesante y muy efectivo dentro del mundo de las organizaciones. Toda esta aproximación al mundo organizacional, siempre he tenido mucha cercanía con el mundo empresarial, pero de este ámbito de la cultura se inicia en mí cuando allá por 2008, una cosa así, hago mi formación en coaching certificada y para mí el coaching supuso un cambio de paradigma en mi vida, ¿no? Y en cómo enfocar el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Y a partir de ahí me interesó muchísimo toda la parte sistémica de ese desarrollo dentro de las organizaciones y sé que me manejo muy bien con equipos y entonces ahí decidí empezar a estudiar el grado de antropología. Y este grado que lo sigo estudiando actualmente porque voy un poco a paso de tortuga por cuestiones laborales que no me da tiempo a más, pues me permite aprender muchas cosas del estudio de las sociedades que tienen una relación totalmente directa con el mundo de las organizaciones empresariales, de las Claro, culturas de las sociedades empresariales. claro que sí, súper interesante. No se me había ocurrido, pero obviamente la antropología es probablemente el campo de estudio que más encaja, digamos, con tu área de actividad, ¿no? Afirmativo. Antropología y sociología también, pero más antropología. A veces me sorprendo de cómo lo que aprendo estudiando tiene una relación directa con lo que puedo poner en marcha dentro de las organizaciones. Entonces me genera un montón de ideas diferentes y desde otro ámbito probablemente totalmente diferente para poner en acción dentro de las organizaciones. Claro que sí, fantástico. A ver, Carolina, ¿cómo definirías qué es la cultura organizacional y por qué es tan importante en el éxito de una empresa? Pues mira, la cultura organizacional es esa palanca que hace que todo dentro de la empresa funcione. Yo siempre lo comparo, Miguel, imaginemos una lavadora, ¿no? El tambor de una lavadora. Y entonces ahí se produce, en el centrifugado, ¿no? Se produce un movimiento muy potente, muy rápido. Y yo eso lo asemejo a la cultura. Cuando una cultura es fuerte y gira con esa rapidez y con esa solidez, es muy difícil que alguien que entra o se adapte o haga resonancia de tal manera que es muy fácil entender que esa persona, que puede funcionar fenomenal dentro de otra organización, en esta organización no va a funcionar porque la cultura es algo que está ahí presente y que muchas veces no nos damos cuenta, pero es lo que hace que las personas funcionen dentro de las organizaciones o que no funcionen tan bien. Entiendo, buen símil. Y, y en ese sentido, ¿qué es lo que hace girar fuerte el tambor de la lavadora? O sea, qué diferencia hay entre una cultura organizacional fuerte y una débil? Ujú. Pues básicamente son los intangibles. Por eso muchas veces a las empresas se les hace un poco cuesta arriba pensar en reflexionar y analizar la cultura, porque es muy fácil medir
datos de facturación, rentabilidad económica, cosas, calidad de producto, cosas que son tangibles, pero cuando nos metemos en cómo gestionamos el conocimiento dentro de la organización o cómo es nuestro estilo de liderazgo, el estilo de liderazgo es común a todos nuestros líderes dentro de la empresa, a todas las personas que ejercen el liderazgo, cómo nos comunicamos, la comunicación interna, cómo fluye, qué canales de comunicación tenemos para poder llegar a todo el mundo de una forma que cada uno comprenda incluso, ¿no? O cómo desarrollamos el talento dentro de la organización, o qué hacemos en materia de responsabilidad social. Todo eso son cuestiones que hacen la diferencia, marcan la diferencia entre una cultura débil y una fuerte. Y esa cultura débil no tiene en cuenta todas estas cuestiones, entonces al final dentro de las organizaciones siempre se va a generar una cultura, porque la cultura la generan las propias personas. Si no se le presta atención, tendremos una cultura que saldrá como salga. Y si la prestamos atención, la analizamos, reflexionamos sobre ella y trabajamos con ella, llegaremos a tener una cultura que realmente sea la que queremos tener. Claro. No sé si Entonces, no, respondes a tu pregunta. sí, pero me surge la duda de si podemos hacer el símil de si una cultura organizacional fuerte es lo mismo que una cultura organizacional buena, o si simplemente digamos que hay casos donde la cultura es fuerte porque hay muchas prácticas bien asentadas y muy sólidas, pero no necesariamente responden al, al ideal del management o a prácticas que son saludables desde el punto de vista de la cooperación entre los equipos, ese tipo de cosas. ¿Qué es para cada uno de nosotros una cultura buena? Ya, Esa quizá es la pregunta, ¿no? Es decir, yo hay culturas que veo en determinadas organizaciones que pueden ser fuertes y funcionan, pero conmigo no van, porque mi concepto de algo bueno es otra cosa que tú estás comentando, ¿no? O sea, los estándares positivos del management. Bueno, hay empresas que eso no lo tienen, pero a veces sí que hay una cultura fuerte. Entonces, habrá personas que se integren bien en esa cultura. Probablemente yo no. Pero porque ahí entramos ya en una cuestión muy importante también y que por supuesto tiene que ver con la cultura, que son los valores. Y si yo tengo unos valores que entran en resonancia con los valores de la organización en la que estoy, no voy a ser muy feliz y voy a trabajar sufriendo o al final tendré que salir de ahí. Pero la cultura puede ser fuerte, o sea, son como dos cosas diferentes, lo que yo considero bueno o malo como persona y lo que funciona dentro de la organización. entiendo, entiendo. Y digamos, mm, si alguien que nos está viendo o un directivo de cualquier ámbito de un comité de dirección de una empresa del tamaño que sea, quiere dotar a su empresa de una cultura determinada o hacer algún tipo de transformación, ¿cuáles son los pasos principales para construir o para transformar esa cultura empresarial? Desde tu punto de vista y con tu experiencia. Claro, o sea, yo que llevo trabajando mucho tiempo con este tema, me daba cuenta de lo difícil que resulta, primero, tangibilizar estos conceptos y segundo, hacerlo de manera sencilla dentro de la organización o de una manera que pueda ser un poco más estándar, ¿no? Y para ello, desde Identidad Organizacional desarrollamos dos herramientas. Una que es un cuestionario de intangibles que está en la web que analiza 12 áreas intangibles de la organización y entonces podemos tener una fotografía instantánea de la percepción que las personas tienen acerca de esos intangibles que hemos medido para poder tangibilizar un poco. Y digo una fotografía instantánea porque si hacemos esa foto y trabajamos sobre esos intangibles que han salido más desfavorecidos en el estudio, pues lógicamente dentro de X tiempo podemos hacer otra instantánea y probablemente las cosas habrán cambiado, ¿no? Eso es una forma como de empezar y de entrar a trabajar, de decir, vamos a medir qué percibe la gente. Y a partir de ahí podemos tener varias líneas. Nosotros, para aquellas empresas que deciden apostar por reflexionar y analizar su cultura, también tenemos otra herramienta llamada método VMV, valores, misión, visión, que a través de cartas de valores, cartas de contribuciones, de necesidades y de paradigmas para ver cuál es la situación de la empresa y si realmente queremos estar ahí,
podemos trazar un horizonte diferente o muy diferente o ligeramente diferente para poder ir en esa dirección. Con lo cual sí que hemos desarrollado métodos para poder tangibilizar todo esto y poder incluir a las personas que se vayan considerando necesarias dentro de esta reflexión, porque al final se trata de una reflexión en las que hay que incluir a las personas. Claro, entiendo que es muy importante tangibilizar, como tú dices, o concretar, porque muchos de los aspectos de la cultura organizacional son abstractos, son válidos para alguien que estudia la cuestión como tú, pero a lo mejor alguien que está, pues, no sé, en el departamento de contabilidad todos los días, metido con sus asientos y sus libros y tal, pues no es muy consciente a lo mejor de cuándo una cosa forma parte de la cultura, cuándo no, cuándo eh, hay determinadas pautas en una organización que se pueden cambiar y cuándo no. Entiendo que esos cuestionarios ayudan a simplificar la cuestión, ¿no? Afirmativo. Ayudan a simplificar la cuestión y también a que la gente se exprese. Y cuando la gente se expresa al hablar de estas cosas, se quitan un halo de tabú que a veces parecen tener de una manera inconsciente. O sea, quiero decir, nadie habla de, bueno, sí se habla del clima, pero muchas veces más desde los departamentos de recursos humanos que no desde las propias departamentos o sillas, ¿no? Donde están sentadas las personas. Y fíjate que al final se está produciendo ahora un efecto, no sé si estás leyendo noticias en prensa, a mí me están llegando ya cada vez más, donde se habla de, sí, muy guay, el clima laboral y que la gente tenga un día para celebrar su cumpleaños o que tengan frutos secos y fruta en la empresa. Pero realmente hay muchas necesidades que tienen las personas y que no se les escucha. Entonces, esa cultura de escucha tiene que estar siempre presente en una cultura sólida, porque realmente al final las personas son las que te van a decir las necesidades que tienen y tú desde el área de personas puedes trabajar en relación a esas necesidades que te comenta la gente para ir generando esa cultura donde todo el mundo se sienta realmente a gusto trabajando dentro de la organización. Claro, claro, es que me estoy imaginando el caso de una empresa que tolera el despotismo entre los jefes y que sin embargo te pone nueces en un bol por las mañanas. Por ejemplo, Casi es contraproducente lo segundo, ¿no? O sea, hasta que no arregles lo primero es que lo demás da igual. No quiero ni Coca-Cola, ni frutas, ni frutos secos, ni nada por el estilo, ni días libres por mi cumpleaños. Simplemente quiero que mi jefe no me chille. exacto. Me encuentro, ¿no? A veces bueno, con entrevistas iniciales para propuestas donde me expresan que, imagínate, necesitan a una persona de recursos humanos que sea capaz un poco de canalizar las necesidades que tiene la gente, pero observo a los socios cómo se manifiestan entre ellos o cómo hablan unos de los otros y muchas veces he tenido que empezar por decir, mira, necesitamos trabajar primero con la parte de la dirección de primer nivel para luego poder hacer permeable todo esto a la organización, porque si no, lo que estamos haciendo es parchear, ¿no? Entonces, la cultura es tan importante como eso, como que desde los primeros niveles de dirección tiene que haber un compromiso con que si trabajamos liderazgo, si trabajamos cohesión de equipos, si trabajamos cuál es nuestra misión y cómo afecta eso a todo nuestro ecosistema, ¿no? En la relación con todo nuestro ecosistema, todo eso hay que empezar desde los primeros niveles de dirección. Si no, lo demás son parches. O sea, todo el tema de la cultura tiene que venir desde los primeros niveles de dirección hacia abajo. Si no, se pueden hacer cosas y la gente puede vivir en culturas que no son sólidas del todo, pero la eficiencia baja, la rotación sube, la fidelización del talento no es tan alta. Las cosas que provoca una cultura sólida no se producen. Carolina, en ese sentido, tal y como comentabas ahora, ¿cómo dirías tú que afecta la cultura organizacional a la cohesión de los equipos? Muchísimo, por lo que hablábamos antes, las personas no se ponen a
sí, se puede trabajar la cohesión de los equipos, pero realmente, ¿cómo se produce la cohesión de los equipos? Se produce haciendo que las personas tengan experiencias dentro de la empresa que tengan que ver con todo aquello que se ha hecho permeable desde la definición y la transmisión de la cultura a toda la organización y siendo coherentes. Es decir, volvemos al tema de los primeros niveles de dirección. Si tú les estás contando desde el área, por ejemplo, yo trabajo como interim, como fractional manager en una empresa desde hace 14 años en el área de cultura y personas. Entonces, si yo no tengo la coherencia con lo que yo digo, con lo que la dirección transmite, al final los colaboradores y colaboradoras no nos creerán. Entonces eso es nefasto también, ¿no? Por eso muchas veces no se trabaja la cultura, porque realmente tiene que haber una coherencia entre los mensajes que da la persona que está trabajando en esos temas dentro de la organización y los niveles directivos de la organización. Y esa coherencia lo que permite es que la gente se desarrolle dentro de un entorno que tiene cierta homogeneidad particular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, inevitablemente se produce la cohesión porque todos estamos hablando el mismo lenguaje, todos tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro horizonte, por qué hacemos lo que hacemos. Cuando hay una duda, hay una transparencia comunicacional importante y entonces la gente, la dirección, cualquier ámbito de dirección le explica a esa persona, a ese colaborador que tiene una duda con transparencia lo que ha ocurrido, con lo cual no se genera incertidumbre dentro de la organización ni se genera ruido. ¿Eres consciente de la cantidad de incertidumbre y de ruido que hay en las organizaciones, Miguel? Claro, claro. Es que justo me estaba acordando que has aludido a muchos de los conceptos que trataba Raquel Sanz en nuestra última entrevista que grabamos en este mismo canal. No sé si has visto la entrevista, pero hablaba de transparencia, hablaba de coherencia, hablaba de credibilidad, y son, digamos, los elementos en los que ella basa su concepto o el concepto de confianza. Y la confianza supongo que es un elemento vertebrador de esa cultura, ¿no? Para que, Totalmente. claro, claro. Totalmente. La confianza que comentaba Raquel Sanz, efectivamente, es un eje vertebral, porque si yo no confío en ti, mm, todo lo demás como que se desvanece un poco, ¿no? Entonces tiene que darse una confianza mutua. Y a veces se pueden producir y se producen malos entendidos, pero la forma de arreglar los entendidos es como los podemos arreglar y tú y yo charlando. ¿Y cuántas veces crees que se produce en las organizaciones que se produce un malentendido y no se aclara? O se aclara con malas formas. Entonces, esto es muy importante porque tiene que haber siempre una apertura de la organización a poder trabajar, digamos, todas estas o escuchar todas estas, esa forma de sentir de cada persona para poder generar esa mayor cohesión de la que estábamos hablando. Lógicamente, la confianza que comentaba Raquel genera muchísima cohesión. Pero si hay mensajes incoherentes, si yo estoy contando una cosa, nuestra cultura es esta, llega el director general y dice otra cosa que está totalmente desalineada, pues lógicamente la confianza efectivamente se rompe. Es un eje vertebral, ¿Y efectivamente. cuántas veces hemos visto eso? Muchísimo. Por desgracia, muchísimo. Aunque he de decir que empieza a haber un sentimiento, o sea, yo empiezo a observar y a estar cerca, bien porque trabajo con ellas o bien porque las observo porque me gustan lo que hacen, empiezo a ver muchas empresas que sí se preocupan realmente de fomentar esta cultura y de generar esta cultura sólida basada en lo que probablemente tú y yo tenemos como un buen concepto de la cultura. Y sin embargo, también hay ejemplos, yo estoy de acuerdo contigo, aunque no soy experto como tú, pero vamos, desde mi perspectiva, pues coincido. Pero decía que también hay ejemplos como el reciente que aproveché ayer para comentar en un post de LinkedIn, donde, bueno, soplan nuevos tiempos, nuevos vientos, y hay organizaciones que se replantean las cosas que hasta hace poco eran valores inquebrantables, como por ejemplo Meta, que ha decidido, eh, alterar o corregir todas sus políticas de inclusión.
Eh, lo cual, mm, aparte de ser una mala noticia en sí misma, sobre todo porque Meta es una empresa grande y también tiene pues mucho efecto de comunicación al mundo en general, lo cual me hace pensar que nunca fue del todo sincera la política anterior. Es decir, que en el fondo quedaba bien y era hacia donde se movía la veleta con otros vientos distintos. Eh, no sé, al final la cultura, o sea, perdón, la confianza tarda mucho tiempo en construirse y tarda un segundo en destruirse. Es cierto eso, ¿eh? Por ejemplo, pienso en Google, que es un campo a lo mejor un poco menos controvertido de lo que puede ser Meta, que podríamos hablar largo y tendido sobre cuestiones humanas, ¿no? Relacionadas con Meta. Eh, Google tiene una política dentro de su cultura que es el ecosistema, el personal, los trabajadores, los colaboradores pueden utilizar un 20% de su tiempo en proyectos propios y la compañía lo permite. Y claro, yo muchas veces cuando pongo este ejemplo en mis formaciones de cultura con las empresas y digo, ¿esto qué os parece? ¿Es positivo o negativo? ¿No? Directores de recursos humanos dicen, no, es súper positivo por tal. Y yo les hago pensar y les digo, pues no lo tengo tan claro. Porque ese 20% del tiempo que están haciendo un trabajo que ellos quieren hacer, el único condicionante es que sea relacionado con la actividad de la empresa. Con lo cual, ¿de dónde creéis que ha salido Gmail o muchas otras aplicaciones que se han desarrollado en Google y que probablemente esa persona no ha percibido nada de todo el volumen de negocio que ha generado ese descubrimiento suyo, ¿no? Entonces, al final, estas cosas cuando se acaba tomando conciencia, pues puede tener un efecto boomerang hacia la compañía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las grandes empresas al final tienen una maquinaria tan poderosa que realmente son como una pisonadora, ¿no? Que va avanzando como porque sí, porque avanzan porque sí. Pero realmente, ¿sabes dónde se produce el problema? Imagínate en una fusión o en una adquisición, ahí en la integración de esas empresas suele haber unas historias muy importantes y unos conflictos y unas fricciones súper importantes. Claro, claro que sí. Estaba pensando que solo compañías del estilo de Google se pueden permitir ese tipo de iniciativas, al margen de la oportunidad o de la idoneidad de la medida en sí misma. Pues no me imagino que una fábrica de rodamientos o una clínica odontológica se plantee que uno de cada 5 días de sus trabajadores van a ser para proyectos propios, ¿no? Porque no tienen, digamos, la lógica de negocio ni el espacio para poder permitir una medida de ese estilo. Muy bien, Pero se pueden hacer otras cosas que seguro. permitan el desarrollo del talento, que es otro de los intangibles dentro de la organización. Se pueden hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces las cosas surgen preguntándole a la gente. Y de ahí a veces salen ideas que si bien luego hay que pulirlas, son ideas interesantes. Mm. ¿Cómo se gestiona una, una cultura organizacional cuando todo el mundo trabaja en remoto, Carolina? Algo que a lo mejor se están preguntando algunos de los que nos puedan estar viendo ahora y decimos, mira, pertenezco a una empresa muy moderna, deslocalizada, con gente en medio mundo y, y hay un desafío adicional para la generación de una cultura fuerte, ¿no? Porque ya no estamos en el mismo equipo, en el mismo sitio, no hablamos el mismo idioma y eso en sí mismo pues son frenos a diseñar una cultura homogénea. Ujú. Bien, aquí tengo como dos visiones diferentes, ¿no? Una es que o sea, creo que lo ideal sería que la empresa pudiera tener algunos momentos, o sea, si es un 100% teletrabajo, que puede ocurrir, no es lo normal todavía, pero creo que hay algunas organizaciones que ya empiezan a funcionar en ese sistema, ¿no? Em, entonces, si es 100% teletrabajo, estaría bien que a lo mejor la empresa pudiera invertir
en algunos eventos presenciales donde la gente se pudiera, como nos pasa, ¿no? Con nuestros contactos en LinkedIn y tal, cuando nos desvirtualizamos, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones podrían estar bien para consolidar esa cultura. Ahí tienen que ser el equipo de dirección, desde mi punto de vista, tiene que ser el equipo de dirección y el primer nivel directivo los que reflexionen sobre la cultura y decidan cuáles son las bases, los ejes, los cimientos de esa cultura que se quiere construir. Y a partir de ahí, afortunadamente, la tecnología nos brinda unas oportunidades impresionantes. Es decir, las videollamadas, las call, no solo tienen que ser, o no solo pueden no solo ser para temas de trabajo, también pueden ser para otro tipo de reuniones, de otras características. Entonces, ¿por qué no tener esas reuniones online? Yo tengo una certificación, algunos programas formativos que son totalmente online y que hay gente deslocalizada por todo el mundo. Y te puedo asegurar, Miguel, que conozco a personas de esas formaciones que no he visto en mi vida como si las conociera desde hace mucho tiempo. Y no nos hemos abrazado nunca, pero hemos compartido muchísimas cosas gracias a que la tecnología, bien utilizada, hoy por hoy nos acerca mucho también, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, estaba en una reunión del Pacto Mundial y éramos como ciento y pico personas y luego se estaba trabajando en grupos de las personas que conformaban una empresa en salas diferentes para llevar a cabo bueno, un desafío que las empresas que estamos adheridas al Pacto Mundial, pues bueno, te van proponiendo cosas para ir mejorando, ¿no? Toda esa ESG, todo ese tema de objetivos, de la aproximación a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas cosas. Lo importante es tenerlo claro y alguien tiene que tenerlo claro. Entonces, en esas empresas a mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores están poniendo en marcha un negocio, una startup están haciendo. Entonces, me doy cuenta porque he trabajado en varios grupos como modelo altruista, ¿no? Dentro de mi parte de responsabilidad social personal, ayudándoles a centrar, ¿no? La idea de negocio, que eso lo hacen de maravilla, sobre todo los que salen de los MBAs y tal, lo hacen de maravilla. Sino, me acuerdo en un grupo en Unlimited Spain en Madrid, que estuve colaborando un tiempo con ellos. Había equipos, había proyectos que empezaban y decían que no llegaban bien a explicar qué eran en las rondas de financiación. Dije, vale, vamos a trabajar la cultura de la empresa. ¿Qué cultura queréis desarrollar dentro de vuestro pequeño proyecto cuando se haga grande? Empezamos a elaborar los valores, la misión, la visión, cómo hacerlo, qué paradigmas había, cuál había que modificar, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que vino al tiempo uno de los que conformaban el proyecto y me dijo, Karina, ¿no te imaginas la diferencia entre explicar el proyecto a los inversores desde lo que hemos desarrollado a nivel de cultura organizacional que antes? O sea, es que la atención que nos prestan es muchísimo mayor. Si esto también lo hiciera una pyme, porque las pymes a veces requieren de financiación, pues lógicamente el diálogo es muy diferente, Miguel, de cuando estás hablando solo de tablas, números, facturación, ventas, producción, rentabilidad, EBITDA, no sé qué, a cuando dices, vale, y además de esto también tenemos toda una parte que nos genera un beneficio de tanta, una reputación y eso es verdaderamente importante, ¿no? Bueno, es que, a ver, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que este tipo de cuestiones tienen una dimensión, obviamente, de organizacional desde el punto de vista de las relaciones laborales y de cómo la gente se comporta con los demás y cómo interactúa y cómo se desarrolla, sino también un aspecto de marketing, ¿no? Porque hay, digamos que la propia propuesta de valor de la empresa se altera en función de la cultura de la que se dota. O sea, ya no somos los mismos ante el mundo, ya nuestro producto no es exactamente igual. Nuestros servicios van a verse
modificados porque ya no lo hacemos igual que antes, ¿no? Quiere decir que hay una dimensión también de eso, de propuesta de valor y de marketing en el sentido menos frívolo posible, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, cuando en los mercados hay empresas que son de similares características, ¿no? Es el hecho de tener una cultura bien definida y sólida, con unos valores bien integrados y que toda la actividad de la organización se rija por esa brújula que son esos valores, dentro de dos empresas que están en el mismo sector y están ofreciendo el mismo servicio, hay una diferenciación. Es lo que tú dices, la propuesta de valor es diferente. Yo muchas veces cuando llego, alguien quiero que la empresa esté cohesionada, quiero que todos vayamos en la misma dirección. Esta frase es muy típica, quiero que todos vayamos en la misma dirección. Eso es cultura, ¿no? O sea, y cuando me siento con los máximos responsables y les empiezo a hablar, me empiezan a mirar con cara como de extrañeza, ¿no? Y al final yo les acabo haciendo una pregunta importante para saber si realmente quieren trabajar la cultura o no, y es, ¿vuestra empresa queréis que sea un negocio o una organización con alma? Si queréis que sea un negocio, está bien, está perfecto, está correctísimo, pero yo no tengo cabida aquí, yo no trabajo en esa dirección. Si vosotros queréis que vuestra organización sea una organización con alma, donde la gente se sienta orgullosa de venir a trabajar aquí, entonces sí tengo cabida para trabajar con vosotros y acompañaros. No sé si la Pero diferencia... la diferencia se entiende, se entiende. Y yo creo que todos hemos trabajado para ambos tipos de organizaciones, o yo por lo menos, me puedo imaginar, me puedo ver a mí mismo en el pasado trabajando para organizaciones sin alma, sin propósito, sin razón de ser, pero haciendo mucho dinero. Y me he visto también en otro tipo de organizaciones que sí que tienen un propósito, un alma, una forma de ver la vida que se trasluce, ¿no? En toda su organización, en todos sus valores y en su cultura. Mira, te voy a contar un caso que estudié, analicé de una empresa con una cultura súper sólida. Era una empresa dentro del ámbito de las tecnologías donde la cultura significaba, había un valor autonomía por parte de, que querían, estaba implantada, ¿no? La autonomía por parte de los colaboradores de una manera muy sólida. Entonces, imagínate cómo funciona la cultura con este caso que yo me encuentro por casualidad en mi vida personal a una persona que no era un amigo mío directo, sino el hermano de un amigo mío, que trabajaba en esa empresa. Y a mí esa empresa, su cultura me fascinaba. O sea, decía, madre mía, cómo había estado hablando con la Dirección de Recursos Humanos, me habían estado contando, me contaban que tenían más problemas en integrar a los senior que a los junior porque se les cortocircuitaba la cabeza con esa filosofía de autonomía. Los proyectos cuando entraban dentro de la organización había como una apertura a quién quiere participar en este proyecto y en qué se compromete y se conformaba el grupo de proyecto en ese momento, imagínate. Y entonces este chico me dice, es una mierda trabajar aquí. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque es que nadie te dice lo que tienes que hacer. Y dije, no estás en la cultura adecuada. Y al poco tiempo salió. Ya. Es lo que hablaba de la fuerza centrífuga, ¿no? Ese centrifugado, esa fuerza que genera ese centrifugado, que hace que si no estás alineado con esa cultura, automáticamente va a haber una resonancia y no vas a poder continuar ahí. Y no pasa nada, ¿eh? Porque hay No gente pasa nada, muy válida que sigue instrucciones y que hace las cosas como le mandan pero no es bueno, ese el lugar. claro, 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 claro. Eh, Vamos con algunos consejos prácticos. Carolina, digamos que una organización, un director general o un director de recursos humanos quiere empezar a trabajar en su cultura organizacional. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para sus primeros pasos? ¿Cómo debería empezar? ¿Cómo debería hacer? Fíjate, yo lo llamo, en la web está como respirar la organización. Esa frase siempre me identificó mucho con cuando entro a una organización y están los valores colocados en un cuadro encima de la pared en no sé dónde, ¿no?
Y entonces estás allí y ves el ambiente que hay, cómo trabaja la gente, la comunicación no verbal. A mí es que eso me entra mucho por los poros, lo reconozco. Entonces, es observar a la organización, tanto escuchando a la gente como observando lo que se produce. De tal manera que tenemos como gala el valor coherencia y de repente ves cosas que hay órdenes contrapuestas, contraórdenes, incoherencias que uno dice, que otro dice y dices, bueno, el valor coherencia querrán tenerlo, pero vivirlo no se vive. Entonces, los valores, por eso el método se llama valores, misión, visión. Los valores es el inicio, ¿no? De trabajar la cultura. O sea, ¿cuáles son nuestros valores actuales? Si son y los valores actuales se observan viendo cómo se comporta la gente dentro de la organización, y si esos valores son los que queremos trasladar hacia el futuro o no, o hay valores que queremos introducir, modificar o erradicar. Imagínate que se descubre que en esa empresa la deslealtad es algo que se produce frecuentemente, pues a lo mejor no nos hemos parado a pensar en eso y cuando analizamos cómo se está comportando el ecosistema, pues descubrimos que eso está muy presente, que unos se pisan el pie para conseguir, esto puede producirse, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo haría, analizar, respirar, pero respirar, desde pararse a observar qué se está produciendo dentro de la organización. Y a partir de ahí, decidir si esos valores son los que van con la organización y los que se quieren trasladar al futuro o no. Y desde esos valores ya podemos ir construyendo el propósito y una vez que tenemos el propósito ya podemos diseñar a través de la visión la estrategia de cómo vamos a llegar a conseguir ese propósito. Entendido. Que me estaba viniendo a la memoria un recuerdo del pasado muy remoto ya, porque yo empecé mi carrera como auditor y como auditor además en un sector que era como una especie de cajón desastre donde había todo tipo de empresas y de tamaños. Era productos y servicios en auditoría externa. Y me llamaba mucho la atención, Carolina, cómo de diferentes pueden ser las organizaciones, incluso las que se dedican a hacer lo mismo. Cada 2 semanas estaba en una empresa diferente, ¿no? Y aunque estaba con mis números y mis Excel y tal, pues veía cómo interactuaba la gente, cómo se comportaba, cómo entraban o salían del despacho del director, ese tipo de cosas cotidianas que todo el mundo daba por hecho que eran así y trataba de forma muy natural, pero que en el fondo había sustanciales diferencias entre una empresa y otra. Era curioso. Claro, ese es un tema que también trabajamos mucho y sobre todo al principio, que es los paradigmas de la organización. Es decir, ¿cuáles son nuestros paradigmas? Por ejemplo, hay empresas que viven permanentemente en el paradigma de la urgencia. ¿Cómo crees que afecta eso a la organización? Está todo Yo el me mundo desquiciado, ¿no? y lo ves y Y lo dices, y ves. tú te paras allí desde fuera que llegas sin contaminación emocional, te paras y dices, pero ¿por qué corres a todos los lados? Y probablemente a lo mejor simplemente es una falta de organización y planificación, pero es un paradigma dentro de la empresa, entonces, o el paradigma de hay que estar siempre disponible, que este a veces lo tienen más los colaboradores que los propios responsables. Pues los responsables a lo mejor están trabajando a horas determinadas y lanzan cosas que son malinterpretadas por el ecosistema de la empresa. Tío, no lo contestes ahora. Y yo lo he hablado con directores generales de decir, no, no, si no me contestan en ese momento, es un viernes por la tarde, no se trabaja, ok, pero yo ya lo he soltado. Entonces, en esa desconexión digital también hay que educar a la gente. Coño, no mires, ponte el WhatsApp en silencio de tu jefe durante el fin de semana, no lo mires, si lo ves ahí, déjalo, o es que no puedes evitar mirarlo. Entonces, quiero decir, es educar a las personas en ese tipo de actitudes y romper esos paradigmas que a veces tenemos y que son muy nocivos para el avance de la organización, ¿no? Entonces, esa parte de paradigmas, como bien dices, que diferencia mucho unas empresas de otras, siendo la misma actividad, es súper importante. Y muchas veces cuando trabajamos los paradigmas dicen, Polines, y no habíamos caído en esto antes. Y está haciendo palanca dentro de la organización permanentemente. Entonces, yo
invito de verdad a los directores generales a que abran un poco, que escuchen, ¿no?, a las personas de recursos humanos que les pueden proponer cosas que a lo mejor les pueden parecer extrañas, pero que lo analicen, porque que abran ese campo de visión, porque puede suponer un efecto importante para la mejora de muchas cosas dentro de la organización. Ahora te contaré un ejemplo de un CEO, lo que le pregunté una vez. Muy bien, cuéntamelo. Em, pues en esta empresa que llevo trabajando muchos años, claro, nunca habíamos hablado de lo que yo significaba dentro de la empresa, ¿no? Y le dije al CEO, digo, me lo preguntó a alguien y dije, pues no sé, habría que preguntárselo a él, ¿no? Y le dije, ¿para qué te sirve mi trabajo dentro de la organización? Teniendo en cuenta que yo trabajo en el área de cultura y personas, que a veces me dice, no me cuentes hoy tus cosas, mañana lo hablamos. Tú haz lo que tengas que hacer. Y entonces le pregunto, ¿para qué te sirvo dentro de la organización? Y me dijo, pues mira, se quedó pensando un rato y me dijo, pues mira, antes 20 personas, 40 problemas. Ahora 30 personas, 2 problemas. Y Muy no es bien, porque ¿no? yo esté, y no es porque yo esté resolviendo problemas, es No, porque hay una cultura muy establecida. Cada vez que hay una fricción del tipo que sea, se aborda antes de que se convierta en un problema. Siempre la dinámica es la misma, es decir, si los viajes suponen no sé qué, no van a suponer una cosa para una persona y otra para otra. O sea, esa homogeneidad de la que hablaba es fundamental, ¿no? Entonces, eso, no sé, me enorgulleció porque dije, jolín, pues hay un valor importante, ¿no? De una persona, de una persona que trabaje con la cultura y las personas de la organización. Es interesante. muy bien, muy bien. Carolina, yo podría estar toda la tarde hablando contigo porque este tema es fascinante y se nota cuando alguien pues lo vive tanto como tú, ¿no? Pero te voy a hacer una última pregunta. Ujú. ¿Podrías compartir un caso de éxito o un ejemplo práctico de una empresa que transformó su cultura organizacional, aparte de esta que has mencionado ahora, ya sea dentro de tu área de influencia o algún caso que conozcas por tu trabajo? Sí, bueno, Good Rebels, actual Good Rebels, antiguo territorio creativo, es un caso para mí de libro y de hecho tienen un libro, los hermanos Polo, que se llama Libertarios y que para quienes le interesen estos temas merece muchísimo la pena leer, que Libertarios es de la época anterior de territorio creativo. De hecho, Territorio Creativo es esta empresa de la que hablaba antes, de esta persona que no encajaba en la cultura, ¿no? Territorio Creativo en el 2006 estaba al borde de la quiebra y tuvieron una reunión los tres hermanos y decidieron cómo abordar la siguiente etapa de la empresa para poder hacer que fuera, digamos, que fuera sostenible en el tiempo. Y decidieron crear un modelo de trabajo basado en la autonomía en los puestos de trabajo, para poder abordar proyectos de una manera muy particular, que es como os contaba. Llega un proyecto dentro de la organización y se abre a todo el mundo y son las personas las que se inscriben a ese proyecto con la condición de que sean responsables y autónomos en la ejecución de ese proyecto y cumplan con los tiempos establecidos por el cliente. Con lo cual ya ahí hay una premisa, que es, si tú que estás en este proyecto no aportas lo que tienes que aportar, me estás fastidiando a mí que estoy en este proyecto, con lo cual vamos a trabajar tal y como lo... Y de hecho ocurría así, ¿no? Luego, por ejemplo, ibas a sus instalaciones y tenían cosas como la sala del silencio. Entonces, si una persona estaba ahí, aunque quisieras hablar con ella, te tenías que contener porque estaba en su momento de tener una reflexión, de estar leyendo algo de una manera muy concentrada y podías pedir horas y apuntabas en una lista que estaba fuera de la sala donde podías, digamos, a qué hora podías estar ahí. Luego, por ejemplo, tenían eventos donde participaban.
en algunos casos la gente interna de la organización y exponían cuestiones que se preparaban sobre temas que tenían que ver con su trabajo o invitaban a desayunos a personas externas que les mejoraban la capacitación y amplitud de miras y debate, ¿no? Entonces, claro, esa cultura fue tan sólida que de hecho un día dijeron, pues vamos a tener un impacto más internacional porque estaban ya presentes en varios países. O sea, el crecimiento fue para analizarlo, ¿eh, Miguel? Y cuando decidieron ya, bueno, ellos mismos se llamaban a sí mismos tecerianos, territorio creativo, tecerianos, o sea, se habían dado incluso un nombre, imagínate la fuerza, ¿no?, que tenían allí dentro. Y se respiraba, ¿eh? Doy fe que se respiraba porque yo he estado en esa empresa cuando era territorio creativo y se respiraba esa coherencia, esos valores que ellos mismos te contaban, los veías manifestarse. Y llegó un momento en que quisieron cambiar el nombre. Tú sabes lo difícil que es darle un nuevo nombre a la empresa, sobre todo cuando tienes ya toda una reputación maravillosa construida. Y dijeron, ya, pero tenemos que cambiar, tenemos que internacionalizarnos, territorio creativo no se conoce en el mundo y nos vamos a llamar Good Rebels a partir de ahora. Y para el cambio, es heavy, para el cambio de nombre hicieron y pusieron en redes sociales el funeral a territorio creativo y empezaron a partir del siguiente momento a llamarse Good Rebels. Y no cambió nada hasta ese punto, porque lo hicieron tan acorde con la filosofía y la cultura de empresa que eran, que al final ese traspaso que podía haber sido un problema, fíjate con qué pasó con Jaguar, ¿no? Últimamente había pues ellos, nada, fue ¡pum!, de una a otra y ya está. Y generaron, tengo fotos por ahí, generaron su propio entierro su propio funeral de territorio creativo, se despidieron, lo enterraron y Good Rebels nació. Wow, tremendo. Carolina, muchísimas gracias por tu ayuda, por tus explicaciones, por compartir toda tu experiencia, todo tu conocimiento sobre este tema tan apasionante conmigo, con toda la audiencia que nos está escuchando. Ha sido un placer escucharte, un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación, a ti en especial, Miguel, y espero que realmente la gente, bueno, pues pueda aprovechar, ¿no?, cosas de las que hemos dicho aquí para pararse a reflexionar un poquito sobre estos temas que hemos hablado, que es súper importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel.